Tienes bienvenido, Benja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Todo bien? por la invitación. ¿Cómo estás, Benja? Muy A bien. ver. ¿Mucho laburo? Ahora sí. Con mucho laburo, sí, estamos trabajando mucho acá, también en Jujuy. Mirá. Así que son días intensos. Mirá. Lo tuvimos acá un colega tuyo, Pedrito Butazzoni. No quiero armar rivalidad ni nada, pero pintaba un escenario electoral en el que la fragmentación de la oposición iba de alguna manera a beneficiar al armado del oficialismo. ¿Coincidís con este punto de partida? Sí, coincido. Además no tiene que ver solo con la fragmentación de la oposición, sino también con el tiempo de instalación que tiene esa oferta opositora. Podría estar fragmentada, pero los candidatos podrían estar instalados hace tiempo y eso también podría haberle dado otra dinámica a la campaña. Después creo que también hay otros factores que no tienen que ver solo con la dispersión de la oposición que generaron este clima y esta, de alguna manera, aparente ventaja del oficialismo. ¿Aparente ventaja? Yo ponerle la lectura que hago yo, ciudadana común y corriente, es mucha cartelería oficialista, están en el prime de algunos canales importantes, como que ellos sí ya vienen instalados hace un tiempo de alguna manera, no como los otros. No, por eso creo que el oficialismo tiene esa ventaja. Digo aparente porque en términos de estudio de opinión pública, vos haces la presentación de los que le pegan. A nosotros comercialmente es lo que nos sirve, sin embargo está mal porque una encuesta no tiene la función de predecir el futuro. No. Ahora es cierto que si una encuesta dice que va a ganar el Partido Obrero, y el Partido Obrero saca 2 puntos, evidentemente el estudio estaba muy mal hecho, ¿no? Uno espera que frente a determinadas condiciones una encuesta pueda decir de alguna manera qué va a pasar. Hay escenarios que son más fáciles de que eso ocurra, pero si no la estadística funciona para definir algo que está pasando en un momento, no aparte algo que va a pasar frente a un fenómeno que está en constante movimiento, porque la campaña, uno está sometido a múltiples estímulos para cambiar su decisión y nosotros estamos intentando hacer una pregunta sobre algo que puede cambiar. Pero volviendo, creo que además hay otra cosa que juega mucho y es que hay elecciones que van de cambio y hay elecciones que van de continuidad, de estabilidad. Nosotros tenemos una sociedad que está muy estresada, muy cansada y muy agobiada con toda la política nacional. Eso hace que en ese porcentaje de tiempo que nosotros en nuestro día a día le damos a la política, que es muy poco, se lo demos a la nacional. Entonces, la discusión provincial después baja mucho y uno no quiere de alguna manera meterse en otra pelea. Y menos si de repente no encuentra tampoco cuál es la discusión, porque el oficialismo no tiene a alguien que le discuta enfrente. Entonces, eso creo que es lo que termina armando un clima de poca discusión, de poco interés, en donde el oficialismo cuenta así con una ventaja de estructura, de candidatos más instalados y también de un mensaje ya definido de qué es lo que son y qué es lo que hacen. Ese desinterés aparece en los estudios de opinión pública. Nosotros, la verdad que toda la campaña nos pasamos diciendo, no hay clima de campaña en Salta. La gente está en otra, no tiene ni idea de los candidatos. Incluso había hasta poca vía pública de los candidatos hasta hace 2-3 semanas. ¿Se nota esa apatía de la gente? Se nota un montón. Nosotros lo vamos preguntando a medida que vamos haciendo los estudios y se nota cómo, obviamente, ese porcentaje va bajando. Pero se arranca con niveles del 70%. 40 días antes, la gente no tiene idea que se va a votar. Obviamente hoy, ya estamos a jueves, ya el 90% de la gente sabe y termina de saber, pero eso también es una de las variables que impacta en nuestros estudios de opinión y en un fenómeno que es que la gente decide a último momento el voto. Claro. ¿Frente a la máquina quizás? Yo estoy en ese universo todavía. Hay también un porcentaje, vos nos arruinás las encuestas. Sí. Hay un porcentaje de gente que entonces no tiene que ver con que no tiene una postura definida. No sabe que hay elecciones. Por eso decide el jueves, el viernes, el sábado. Porque no sabía que se votaba. Después, entonces, sobre ese porcentaje, no tarda a veces más de 10 minutos en saber que va a votar el peronismo, que va a votar la Libertad Avanza, que va a votar el candidato del oficialismo, el que sea. Y después si hay gente que por apatía o por mucho nivel de información y enojo también, decide frente a la pantalla qué es lo que va a votar. Pero es un margen pequeño de la sociedad. Siempre hablan de que son muy distintas las elecciones tanto provinciales de las nacionales. Sin embargo, nosotros acá en esta mesa siempre preguntamos, ¿no? A los candidatos que pasaron por acá, la percepción a nivel nacional, a qué figura acompañan, bueno, bancan Milei, no bancan Milei.
Porque creemos que eso también un poco marca decir, bueno, este candidato va más por este lado o va más por el otro, aunque la discusión sea distinta, tanto provincial como las nacionales. ¿Es así o es independiente? Hay espacios, sí. A ver, lo que pasa es que después conviven. Digo, el ejemplo más claro de hoy es La Libertad Avanza, tiene un electorado que también es el electorado que tiene Gustavo Sáenz y Emiliano Durán en la capital. Entonces, ¿el mismo? En un porcentaje que choca, comparten. Entonces, es una elección donde la gente, y esto ya lo hemos visto en todo, desde que se desdoblan las elecciones en Salta, se ve que el elector puede entender muy claramente cuándo se elige algo que es provincial y cuándo se elige algo que es nacional. Por eso también a veces el error es leer el resultado de la provincial y pensar que eso se va a trasladar al escenario nacional, o al revés. Después hay espacios políticos que les sirve, dada la poca instalación, recurrir a lo que la gente lo tiene claro. Porque a nivel nacional, la política sí está dividida ya en compartimentos bastante estancos, donde está uno. Entonces, la forma por ahí más fácil de hablarle a un elector y que el elector entienda quién es o por qué lo tendría que votar, es el recurso de cuál es su alineación nacional. El partido de Milei en Salta, por ejemplo. Claro, no, pero además lo vemos en Capital Federal, Adorni es Milei, y lo estamos viendo acá, que hay dos listas que se disputan la figura de Milei. Por un lado Beto Castillo y Alba Quintar, por el otro lado Roque Cornejo y la gente de La Libertad Avanza, y todos pusieron a Milei en la foto de los carteles. Sí, es el primer recurso que tuvieron. También, a ver, es el caso del PJ, con una reciente intervención. Lo que más le conviene es apelar a su identidad visual, gráfica, a su escudo, y que ese nicho electoral, bueno, no discuto tanto al final si es el peronismo oficial, si es el de Cristina, si no, es la única lista del PJ, tiene que votar ahí. Claro. ¿Qué tan obsesivos son los políticos con las encuestas y los estudios de opinión pública? No, demasiado. ¿Sí? Sí, estamos sobrevalorados. Por suerte para vos, me imagino, para tus colegas. Pero estamos sobrevalorados, hay una discusión, no sé si es para ahora, pero que tiene que ver con, así como hemos discutido la crisis de la política, ustedes los medios de comunicación también, cuál es el famoso rol de los medios, también está qué hace la consultoría. No sé ni siquiera si está bien que un consultor, en este momento como yo, esté hablando en un medio. Tiene que estar un consultor en un medio hablando. Y la encuesta después, como un commodity, donde finalmente la política no es para no tomar decisiones, es para no hacer cosas y no para hacer. Idealmente, si vos sos político, deberías contratar una encuesta ya con una visión de la realidad y la sociedad tomada y ver cuál es el estado de la sociedad frente a ese tema. Y si la gente tiene un rechazo, bueno, buscar cuál es la forma de persuadirla, de legitimar tu idea, no salir corriendo detrás de la demanda. Entonces hay políticos que es, bueno, ¿de qué habla la gente? ¿Qué quiere que diga la gente? Bueno, inseguridad. ¿Y sobre eso qué piensa? ¿No? Que hay que bajarle de imputabilidad y hay que meterle bala. Bueno, vamos a decir eso. Sí, pero ¿cuál era tu posición previa? ¿Qué crees vos de modelo de sociedad? Entonces hay un consumo muy fuerte. Da la impresión que es esa la forma de hacer política ahora, ¿no? Bueno, dirigentes que dejaron de dirigir y son dirigidos por la opinión pública. Y esto y también, y la elección, bueno, voy a ser candidato de si puedo ganar. Bueno, gana uno solo. ¿Dónde está la construcción a mediano y largo plazo de un espacio político? ¿O para qué querés ganar? ¿Para qué querés ganar? ¿Cuál es ocupar? Si, bueno, en esta elección nos vamos a apuntar a hacer piso, la próxima vamos a esperar a meter algo. Digo, eso también es una de las variables que hace esta hiperfragmentación. O sea, la izquierda, 4 listas. Entonces decir, si estuvieran los 4 juntos, tal vez meterían 2 diputados y 2 concejales. Y los 4 no van a pasar el piso y capaz no meten nada. Bueno, pero tiene que ver un poco entonces con eso. Le ha pasado también al peronismo, bueno, le pasa a Cambiemos y a Juntos. Sí. Espacios, bueno, que nada, guiados por el ganar, por lograr el cargo, por qué dice el número, por cuál es la figura más conocida. Y todo eso es una encuestocracia que no me parece que le haga bien al sistema, aunque sea de lo que trabajamos. La oposición está hiperfragmentada, vos lo dijiste, tanto los que eran Juntos por el Cambio, el peronismo, la izquierda. Y incluso ellos mismos dicen, no, deberíamos, sí, no logramos acordar, vamos todos por aparte. Y otros dicen, no, es una estrategia del oficialismo dividirnos en tantos espacios para justamente restarnos porotitos. Sí, pero para mí hay un poco de mito cuando el oficialismo es como lo de la estructura, cuánto pesa, cuánto el gobierno puede dividirte. Bueno, si el gobierno te puede dividir con un par de incentivos, bueno, tu espacio no era tampoco muy sólido. Claro. Entonces,
al gobierno hacer una campaña también es algo complejo, difícil de llevar para un equipo, y sobre eso meterse en los otros espacios y hacer la campaña, digo, por ahí la gente ve el cartel, pero eso requirió un horario para elegir un fotógrafo, un horario, que el candidato vaya, editarla, elegirla, ponerle el diseño gráfico, alquilar el cartel, imprimir la lona y hacerla colocar, por decir un punto de la campaña. Eso, hacérselo a otros espacios es muy difícil. Entonces hay un poco un mito del, no, el gobierno partió, el gobierno dividió. Bueno, evidentemente no eran, como dijo Macri el otro día en referencia a sus espacios, ya compraron lo que había que comprar. Bueno, pasa entonces un poco eso, digamos. También me imagino que hay una parte de la propia naturaleza de una elección legislativa en la que no se busca quizá una construcción integral de poder, sino construir un grado de representatividad de ciertos dirigentes que quieren aspirar a otra cosa más adelante. Entonces como que se miden en esta, digo. Bueno, puede ser también que pase, digo, en la discusión a nivel nacional y provincial de por qué la Libertad Avanza y el PRO no están juntos, un poco es, usemos una primera instancia para ver qué tiene cada uno y en función de eso después lograr alianzas y hacer escenarios. Pero lo que sí no puede ocurrir es que los candidatos se presenten a la sociedad en rol de opositores con el cierre de lista o la presentación de frentes. ¿Qué se estima de participación para este domingo? Yo no creo que sea tan baja si nosotros miramos el historial, digo, no creo que sea menos del 65% el que participe. Yo creo que la gente termina yendo ahí a votar. Me parece que tenemos ahí también otro mito, que es que a la sociedad no le gusta ir a votar. Es verdad que renegamos muchas veces, si son 2, si son 3 elecciones, otra vez, pero el argentino tiene un ADN democrático, y aún sea un voto antisistema o en contra de la política, la gente va. Con lo cual nosotros tenemos un piso muy bajo que fue en 2009 de muy baja participación, y así todo nos fue menos del 60, digo. Después obviamente podemos discutir si el 60 sobre el electorado que votó y el sobre blanco, y entonces cuánta gente terminó eligiendo un candidato. Pero no creo que tengamos una elección de baja participación. Y después también hay otro elemento que en la cultura del voto, que votamos un domingo. A diferencia, no sé, otros países, en Estados Unidos votan un martes. No. Y eso también genera un clima. No estamos reunidos en familia, con amigos, che, me voy a votar, fuiste, es un tema de conversación. Entonces eso también termina generando que ese día, a veces uno reniega, pero ¿qué más hay para hacer? Además, el domingo? creo Es como un plan a veces, vamos a la escuela donde vota uno, y es un después mismo uno Lego, otro. porque por un momento sos muy protagonista de ese ejercicio. Hay algo también de eso que creo que es lo que muchas veces sostiene la participación. Por eso digo, después puede ser un voto en blanco, puede ser un voto al candidato más antisistema que haya, o un voto en contra para que no gane otro, pero terminás votando. Pero es tu elección y tu poder de terminás ejercer asistiendo, en ese digamos, acompañando el evento cívico. Acá hay mensajitos, se les cayó la servilleta, no entendí ese. Buen programa, mucha info, haciendo el aguante. Ayer estaba en el centro de salud, la gente estaba amargada por la situación económica. Siento que la elección del domingo es lo que menos importa. Están más preocupados por sobrevivir. Siento eso, que mucha gente no le interesa, incluso hablando en juntadas con amigas. No, el domingo si no me interesa. Nada. Voy, voto en blanco porque no me importan. Ninguno me interesa, ninguno me convence, ninguno cumplió, son todos lo mismo. Siento esa apatía general. Van a ir a votar, pero en blanco o anulado o algo por el estilo. Sí, en la distribución estadística de eso termina pasando que se ve beneficiado al oficialismo por ese clima. Pero creo que tiene que ver con esto. Uno tiene preocupaciones de la cuota del colegio, del alquiler, de que el sueldo tal vez no le alcanza. Tu vida misma, digamos, tenés más de una cosa a la que ocuparte. Entonces llega una elección donde vos no sentís que no hay un clima de cambio, no hay una predisposición a cambiar lo que está, por eso decía que va más de estabilidad. Claro. Entonces no te enganchás con esa discusión. Además, como decía, si vos le dedicás un 10% del día a cuestiones de esto, de consumir noticias nacionales, qué estás pasando, ya viste a Milei, ya viste el dólar, con quién se peleó y demás, y no bajás después, bueno, y a ver qué está pasando acá. Claro. Y después a ver qué está pasando a nivel, no sé, municipal. Nosotros estamos por reformar la carta orgánica de la ciudad. Para mucha gente puede decir algo totalmente intrascendente y no tiene idea. Sí. Pero es algo relativamente importante que podría haber generado alguna discusión entre espacios, digamos. Entonces ahí es donde creo, si vos decís, che, bueno, ¿qué pasa si pierde el oficialismo? Y la verdad que no va a pasar mucho. Se instalará alguna figura como oposición y tal vez pueda crecer de cara a cada 2 años.
pero en términos prácticos no es lo mismo que la elección presidencial o de gobernador, que vos decís, che, acá O sí de cambia. intendente. Sí. Hay gente que dice, che, bueno, con este gobierno a mí me va mejor, con este me va mal, ¿qué va a pasar? O del intendente, che, pero este al final, mirá, el pavimento está llegando hasta la cuadra anterior a casa, si se va, capaz que no sigue. Acá a la elección legislativa por lo general uno no le da mucha importancia. De nuevo, en un clima que no está polarizado. A nivel nacional, la elección legislativa seguramente va a tener una fricción y un nivel de histeria fuertísimo, porque va a estar más ser, divertidas. de un lado va a ser que no vuelva al kirchnerismo los cucas, y del otro lado va a ser terminemos con este modelo que está hambreando y destruyendo el Estado. Y entonces vos vas a sentir ahí sí que tu voto tiene una importancia y vas a Claro. sentir la necesidad de definir dónde estás parado y a quién vas a votar. Quiero esta elección, votás en blanco, votás al que lo conoces, al que te cae simpático, o en términos generales, con una aprobación positiva de los gobiernos, le das un nuevo voto de confianza. Ahora, ¿cuánto hay de componente racional y cuánto de componente emocional en las elecciones de la gente? Pero como el resto de la vida, Todo, de sí. decisión, de seguir con una pareja, de comprar un auto, de decir, che, me gusta mucho el auto, pero no me conviene pagarlo así. Claro. Quedarte a vivir en un departamento, renovar el contrato y bueno, tiene un afecto porque ahí, no sé, nacieron tus hijos, entonces no te Claro. querés ir. Todo el tiempo estás jugando. Se dice siempre que hay algo más emocional, pero una discusión a veces súper compleja de De determinar qué es ¿qué ocurre emocional. primero? Vos tenés una emoción y en función de esa emoción tu cabeza arma los argumentos racionales para defenderla. Ujú. Eso es como lo que la mayoría de la biblioteca sostiene hoy y apoya, digamos. Que es también lo que fundamenta todos los nichos de las redes sociales, la idea de las burbujas, los sesgos cognitivos. A vos ya te gusta un candidato y te dicen algo malo de ese candidato, pero vos en vez de creerlo, para no aceptar tu error y tus emociones, vos generás los argumentos para sostener Para tu idea. Entonces justificar eso es eso. mentira, eso se lo hicieron. Y acá yo creo que pasa eso. Vos sentís que este es un gobierno que el municipal, el de la capital, que es nuevo, que está haciendo cosas, que es un cambio de lo que había, y eso te genera algún tipo de emoción o de sentimiento cuando vos vivís la ciudad en tu día a día, en el bache, en el semáforo coordinado, en si la plaza está apta para usar. Bueno, entonces después tomás una decisión sobre eso que vivís. Después está la otra parte de la biblioteca que dice, mirá, el único indicador de por qué renuevan o no los gobiernos a nivel presidencial es si subió o bajó el poder adquisitivo. Ya está. Que está vinculado al Eso índice sostiene. de confianza en el gobierno. Entonces, en estos 4 años, ¿ganás más o menos que antes? Bueno, listo, se terminó, cambió el gobierno o no. ¿Y eso es emocional? Bueno, parece Y- bastante racional, digamos. Sí, la víscera más sensible, Ujú. diría Perón. ¿Sabés que estos últimos días estuvimos viendo videos, contenido de candidatos muy particulares? Cosas que vos decís, che, no me imaginaba y siempre pueden más, ¿viste? Siempre te sorprenden más, siempre te sorprenden más. Incluso creo que buscan eso de decir, bueno, voy a ser disruptivo, voy a hacer algo que nadie hizo, lo voy a filmar, lo voy a subir a las redes. ¿Sirve eso? ¿Sirve ese movimiento en redes sociales? En la realidad, ¿no? Hay gente que dice, no, qué copado este video, me encanta este tipo, lo voy a votar. O qué buena esta mina, esta candidata que salió a repartir bombachas y boxers. O qué bien esta que compara estas dos escuelas porque dice lo que yo pensaba. ¿Sirve todo ese contenido que se piensa mucho, imagino yo? Se piensa, se trabaja, se edita, se filma para condicionar al electorado. Hay una parte que me parece clave que es, sirve en algo que dijiste vos. Si el candidato dijo algo que uno pensaba. Ahí en Jujuy estaba viralizado un candidato concejal que estaba en un sub y baja. Sí, lleno de Los pastos pasto. altísimos y demás. Te llama la atención eso, te parece medio gracioso, así, che, mirá el pelado subido al sub y bajo, una persona adulta, pero impacta con algo que es, che, mirá cómo están las plazas, Mirá cómo de está. verdad, digamos. Entonces recurrió al humor, pero tenía un mensaje. Nosotros tenemos acá en Salta el caso famoso de Guayar bailando. Sí. Lo vimos todo. El punto es que después que Guayar logró la centralidad de atención, Guayar no tenía nada para decir. Claro. Entonces, es más, se copó con seguir haciendo ese tipo de contenido. Entonces, una cosa es que algo se viralice y vos tengas la atención, pero si con la atención vos no empatizás con algo que está diciendo alguien, y no sirve, digamos. O sea, lograste mucha viralización, la gente te puede conocer un montón, pero después eso no lleva de ninguna manera a que te voten.
pasa en la lógica de los medios también. Si ustedes estuvieran acá gritando, insultando, peleándose con alguien, tendría muchos views, pero capaz que lo tiene una vez. En cambio, si ustedes laburan una audiencia específica, con un formato, con un contenido serio y demás, che, capaz que no tenemos esos picos de visualización, pero fidelizás una audiencia que es estable, que te cree, que eso genera un crecimiento. O construir opinión pública, por decirlo de alguna manera. Tal cual. ¿Cómo está lo nacional en Salta? ¿Sigue siendo Salta libertaria como quedó aquella foto de las elecciones del 2023? Sí, sigue siendo libertaria hoy mayoritariamente. Venimos de ser una de las provincias donde más sacó Milei para presidente, y hoy obviamente va fluctuando como fluctúa en el resto del país. Tiene momentos donde la confianza en la economía va bajando, la salida del cepo le dio un empujón, tenemos de nuevo una tendencia de nuevo donde está recuperando el terreno que había perdido. Oval tiene una solidez que es importante. Después llamativo en esto de que la Libertad Avanzada haga lo mismo que hicieron en las elecciones presidenciales, que es abandonar por completo sus experiencias provinciales. Claro. El caso, en todos donde están participando, en Jujuy, acá, no hay un mensaje del presidente, no hay figuras importantes que hayan... Vinieron los tuiteros. Bueno, pero es el nicho para un elector que ya tienen, es difícil, es distinto hacia el presidente, dice, che, yo banco esto, independientemente de cómo salga, es nuestro espacio y son nuestros candidatos. El gobernador de Santa Fe, Puyaro, apoya a los candidatos radicales, independientemente del lugar donde vayan a salir, claro. Sin temor a un costo de, el gobernador hizo una apuesta a un candidato que no ganaba. Entonces esa construcción no deja de llamar la atención. En Jujuy hasta hay posibilidades de que ganen. ¿Los libertarios? Y también uno dice, che, bueno, probablemente ese domingo entonces estén todos, claro. pero en la previa no hay un uso. Puede ser por esto que hablamos durante la entrevista, de que también entienden que son dinámicas provinciales, que comparten el electorado y no quieren forzar que la gente elija, digamos, a quien querés más, digamos, a tu mamá, a tu papá. Además pienso... Entonces no quieren pelearse con gobernadores que además son aliados. Eso voy, digo, si te plantas en una provincia donde el gobernador es aliado y te presta su estructura política del Congreso, no le vas a ir a prender fuego el rancho. Bueno, pero después tenés igual la discusión nacional, en donde qué pasa ahora si a los candidatos del gobierno les va muy bien. Y el gobierno se entusiasma entonces con tener una opción provincial en la nacional. Claro. Y también va complicado, digamos. Salvo que haya un acuerdo previo de no injerencia a cada uno en ese distrito, que no creo que lo haya. Acá hay un mensajito, dice, ¿qué le parece que el intendente junto al gobernador esté haciendo campaña a futuro? Es como si el gobernador estuviera mostrando a su sucesor. Me enoja que me digan qué hacer. Y otro por acá, Salta conservadora, libertaria y facha. Y después un buen saludo te llegó. Bueno, es propio de la dinámica de cualquier elección. Uno lo ve acá porque, bueno, es el distrito más grande, más del 40%, entonces se lleva la atención, así como la elección nacional se concentra en provincia y en capital federal, uno mira ahí, pero cuando el gobernador recorre el interior, está con el intendente de Orán, está con el intendente de Tartagal, está con los gobernadores aliados. Y parte de la campaña, a veces uno le puede molestar la parte cuando es excesivamente proselitista, pero la campaña también justamente para un gobierno es legitimar lo que hizo, y cuando tus números son positivos intentás que el eje sea ese plebiscito. Digamos. Lo primero que nosotros preguntamos en la encuesta es si tu predisposición es votar un candidato del oficialismo o un candidato de la oposición. Después no está claro cuál es cuál, y la gente no sabe, y aún con esa predisposición, después por ahí te gusta un candidato de la oposición, aunque querías, y entonces le voy a dar la oportunidad. Pero la previa está esa, entonces también justifica cuáles son las apariciones y lo que van contando y lo que va mostrando cada uno. Pero además... y el otro comentario, Salta siempre fue conservadora. Siempre. Nunca fue progresista tampoco, entonces... No es una novedad. Me quedé enganchado con lo de los sucesores. En Salta no existe la tradición de que los gobernadores dejen sucesores. Sería la primera vez en este caso. De hecho, Roberto Romero con Hernán Cornejo no, Hernán Cornejo no dejó un sucesor, Ulloa no dejó, Juan Carlos Romero no dejó, Urtubey no dejó, ¿Sáenz dejará? Bueno, es una posibilidad, hay todavía que resolver si va a buscar o no un tercer mandato y en función de eso qué va a hacer. Y después de nuevo, con una gestión que tiene altos niveles de aprobación en la capital, y sí, ya
partís de una plataforma, digamos, con ventaja con cualquier otro intendente o legislador o algún outsider que ingrese, entonces hay una posibilidad, digo, trabajan juntos, son parte del mismo equipo, si podría ocurrir. No, además tiene una construcción similar, porque Gustavo Sáenz también fue intendente en la previa. Hay ahí, y después también tiene que ver con, muchas veces también con los ciclos. Digo, también nosotros tenemos, no sé, más atrás en la historia, pero 12 años de Romero, muy difícil dejar un sucesor, pero Claro. es muy difícil terminar con una aprobación. Digo, terminás desgastado por el simple hecho de estar, digo, ya tenés un desgaste. Le pasó a Miguel Isa, 12 años de intendente, ya llegás con un desgaste enorme. Después 4 años de vicegobernador, era muy difícil, aunque fuese un candidato muy diferente a todos y hubiese podido hacer algo, que vos cuentes que vas a hacer un cambio. Entonces también creo que Gustavo también entró en los últimos 4 años de Urtubey, entonces inmediatamente pudo anticipar, y algo parecido le pasa a Emiliano, que con 4 años de gestión en la ciudad, si Gustavo no va por una tercera reelección, también le queda, digamos, más cómodo. Bien. Para el domingo me gustaría Sí. saber, o sea, no te vamos a pedir predicciones, pero ¿qué muestran las fotos que fuiste sacando a lo largo de la campaña? No, nosotros creemos en el Departamento Capital que va a ganar el senador del oficialismo, va a ganar Bernardo Biela. Ujú. Tenemos un número que está bastante consolidado, independientemente cuánto pueda crecer las otras opciones que se puedan acercar. Me parece muy poco probable que no vaya a ocurrir eso, digamos, porque tiene un número ya pasando los 30 puntos, 35 puntos. Es más, me parece más factible que llegue hasta cercano a los 40 a que otro candidato lo empate o se le acerque. Y en términos de diputados lo tenemos a Guillo Creeper también Picando en cabezando, picando en punta con una diferencia con los otros candidatos, pero hay como un pelotón de candidatos después que se juntan de los distintos espacios. Entonces está Flavia Rollón, que viene en un franco crecimiento, está Miguel Nani, está el candidato Cancino de La Libertad Avanza, digo, ahí ya están todos en porcentajes mucho más similares, digamos. Son los que terminarían entrando a la Cámara de Diputados. Yo creo que esos son los que figurarían. El Creeper, Cancino, Rollón, Nani. Después hay que ver cuántos cada uno. Hay que de ver cuánto acuerdo cada al uno sistema según DON, cómo se termina sí, acomodando. y a las diferencias que se saquen. ¿Hay mucho corte? ¿Va a haber mucho corte de boleta? ¿Gente que vote por categoría? Con nuestro sistema es casi imposible saberlo. Uno a veces mira el resultado y dice, bueno, o sea, en la última elección, cuando Biela fue candidato a diputado, sacó el doble que su senadora. Bien. Entonces uno dice, bueno, Que Marianela Ibarra. en su perdón, sí, el momento. 50% más. Entonces uno dice, bueno, hay un 50% de corte. Claro. Esto por ahí es un poco complejo de explicarlo sin un lápiz y un papel, pero si un candidato a senador saca lo mismo que su candidato a diputado, no necesariamente es porque se votó lista completa. Claro. Digo, puede haber gente que lo ha votado por categoría y votaste a un partido y a ese candidato y eso se compensa. Bien. Entonces es muy difícil saber. Lo cierto es que sí se entra, hay indicios de esto que muestra que sí hay cortes amplios del 50%. Pero hay gente que entra por categoría y vota lista completa. Lo Exacto. que hace es construirla. Pero eso también justamente es lo que hace que las encuestas, en las nuestras por lo menos, siempre la elección a senador o intendente, a vos te da medianamente el resultado de lo que ocurre. Pero para abajo el resto de las categorías se va distorsionando. Entonces va a decir, ¿por qué mi muestra que funcionó para hacerte una pregunta se distorsiona en la segunda? Y bueno, entonces tiene que ver con eso. Entras por categoría y en muchos casos cambian los logos. Es cierto. Cuando vos votes a Guido Yacosa del Frente Justicialista, tiene 2 listas a diputado. Y esas 2 listas ya no tienen ese logo. Claro. Entonces ahí ya se empieza a perder cuál es el diputado de ese espacio. Que también pasa con Biela, con Creeper y Rollón. Claro. Después Sí. tienen Biela tiene el ponchito, Rollón tiene Vamos Alta y Creeper Guillo tiene un corazoncito parecido medio al poncho. poncho, sí. Caliba creo que va en el peronismo por el PTS y Ujú. Rana Villa creo que va por el Partido de la Victoria. Claro. Entonces, así te va ocurriendo diciendo paso. Hay otro que es mucho más claro. Posadas Nani, está muy claro. Gaufín, Agustina Álvarez, está muy claro. Pero eso también hace que la gente ya se pierda, no lo encuentre, o simplemente realmente quiera votar diferente. La verdad que muy completo, me gustó mucho charlar con vos, Benja. ¿Tenés alguna pregunta más, Ro? Nada. ¿No? No, estoy ansiosa porque sea domingo. ¿Sabes que me gusta el voto electrónico que a la horita ya... Sí, hora Ya y media ya tenemos. está el Sí, resultado. Sí. 7:30 los tenés la sí o tendencia. sí. Así que expectante. Me quedo con ganas de hacer una más. ¿Cuánto tarda en darse un divorcio entre un electorado y su elector?
No, puede ocurrir en un día o puede ser un proceso Bien. progresivo, depende de qué ocurra. Y Pienso en esto de Salta libertaria, ¿no? ¿Cuánto tiempo más puede ser Y libertaria? hay algo fundamental también en la decepción, que es la alternativa. Bien. Porque nosotros medimos y obviamente la intención, la imagen y la aprobación del gobierno nacional baja. Pero después le preguntás, bueno, si estuvieras en el balotaje otra vez, entre Milei y Massa, ¿quién votarías? Y Milei vuelve a sacar lo mismo. Bien. Entonces, ahí también vos podés ir teniendo un divorcio, pero hasta que no aparece también la alternativa, bueno, y también vas excusando, vas tolerando, vas aguantando. De pronto te aparece un outsider que responde a tu insatisfacción y entonces puede ser en el momento que ocurra. Y lo mismo en Salta, en el escenario de acá. Y lo mismo en Salta, digo, uno, por eso, en esta elección uno ve cierta estabilidad y previsibilidad, lo que la gente quiere y le gusta. Bueno, ¿eso quiere decir que en noviembre, octubre la elección nacional va a pasar lo mismo? No, de movida. ¿Y quiere decir eso que garantiza que el oficialismo en 2 años es reelecto en los ejecutivos? No, tampoco. Tampoco. De hecho, nuestra experiencia en Capital también lo indica, digamos, el candidato del oficialismo municipal era Emiliano Durán. Uh-huh. Y eso terminó en otra dinámica de estrategias electorales y terminó perdiendo Betina Romero. Claro. Con lo cual, como te digo, puede pasar inmediatamente o puede ser un proceso de desgaste lento. Digo, también le pasó al kirchnerismo. El kirchnerismo fue una década que se fue desgastando, salió el gobierno, se le dio una oportunidad más y se terminó de agotar. Gracias, Benja. Gracias. Te vamos a invitar la semana que viene o la próxima para que charlemos de los resultados. Dale, cuando quieras. Muchas gracias.